Amados hermanos de esta emisión de Radio Cristiana Jesús el Cristo, pues como en algunos días ya pasados hemos pues ya programado en este día el testimonio, un gran testimonio de nuestro hermano Raúl Soto, que pues en este día él quiere compartirlo con todos nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de esta emisión de Radio Cristiana Jesús el Cristo desde Chetumal, Quintana Roo. Pues queremos por medio de esta emisión de Radio Cristiana, pues que nuestro hermano Raúl Soto nos comparta ese gran testimonio, esas grandes maravillas que el Señor Jesús hizo en su vida, mi hermano Raúl Soto. La paz del Señor Jesús, hermanos, esperando que este testimonio sea de gran bendición. Aquí estoy hoy para confesarles las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Nací en un lugar que se llama Corral Nuevo, Veracruz, municipio de Acayucan. A la edad de 13 años llegué a vivir a Nanchital, Veracruz, donde ahí yo ya tenía unas inquietudes de un joven que quería ser un deportista al 100%, y inicié mi vida como deportista en ese lugar donde primero inicié con el deporte del físico-culturismo, donde llegué a tener, gracias a Dios, varios trofeos. Gané un título, el Mister Veracruz Juvenil, pero después de ello me metí también a la lucha libre, ya que mi deseo era ser famoso, era lo que quería yo en ese tiempo que estaba joven. Y en ese tiempo que quise ser luchador, pues ya tenía físico, ya tenía cuerpo, y me dediqué a la lucha libre. Como a 3 meses de estar practicando lucha libre me dan la licencia como luchador profesional y empiezo a luchar en partes de la región, ya como luchador profesional, y empecé a ganar dinero. Pero yo no sabía lo que estaba sucediendo en mi vida. Me empecé a dar cuenta de que el dinero pues era bueno aparentemente, pero yo lo ocupaba en muchas diversiones, ya que estando en la lucha libre, pues ahí en ese lugar había droga, había alcohol, había mujeres, había muchas cosas. Y yo, apartado de Dios, pues no sabía qué camino tomar exactamente. Me dejé llevar por la diversión sin darme cuenta. Pero cuando vine a ver, mi vida estaba metida en un fango. ¿Por qué les digo que en un fango? Porque bajándome del ring de lucha libre, a mí lo que me esperaba era alcohol, droga y mujeres. Y me fui dejando llevar por todo eso, que sin darme cuenta, cuando tomé la decisión de casarme, de vivir con la esposa que tengo hasta ahora, no sabía yo de qué manera estaba yo tan dañado y cómo iba yo a dañar a esa pobre mujer. Una mujer de 17 años, cuando yo ya tenía 23 años, iba para 24. Y decidimos casarnos. Y lo hicimos. En ese tiempo ya yo tenía, se puede decir, un trabajo bien, estable. Trabajaba yo en Petróleos Mexicanos, pero me tenían comisionado a una unidad deportiva como instructor de un gimnasio, instructor de lucha libre, y ganaba yo bien, pero de nada me servía porque hipócritamente para mucha gente era un deportista, pero en las partes que yo me quedaba solo, yo buscaba el alcohol, yo buscaba el vicio. Y sin darme cuenta, seguí metido en el alcohol, hasta que llegó el momento que me tuvieron que quitar la licencia como luchador profesional. Me quitaron también la licencia como instructor de gimnasio, y empecé a perder cosas, pero me quedaba el trabajo en Petróleos Mexicanos, que 10 años le trabajé también a Petróleos Mexicanos, y a los 10 años perdí mi trabajo en Petróleos Mexicanos también. Y fue cuando empecé a vivir una vida más desastrosa, porque sin darme cuenta me fui metiendo más en el alcohol. Empecé a tener trabajos diferentes, anduve de albañil, anduve como contratista de albañiles. Y ahí después el enemigo me da también para esto un depósito de cerveza, de la Superior, me acuerdo. Y yo seguía más metido en el alcohol. Agarraba los trabajos, las obras que agarraba eran para que yo pudiera también comprar el alcohol en mi mismo depósito y hacer un negocio redondo.
mas no sabía que mi vida se estaba perdiendo cada día más, y yo seguía metido en el alcohol, cada día, más y más y más, sin darme cuenta. Perdido, como dice la palabra, cuando no le conocemos a Dios. Y en ese tiempo recuerdo que había muchos problemas en mi hogar, en mi casa, con mi esposa. Mis hijos pues padecían a veces, aunque yo ganaba dinero, pero ellos padecían. Y recuerdo que empezaron a preocuparse por mí, mi familia, y tomaron una decisión un día que yo mismo ya había decidido acabar con mi vida, ya no quería vivir. Decidí un día encerrarme con 8 litros de aguardiente, ese mentado tigre que le dicen, y me encerré en una de las recámaras de la casa, y para esto pues teníamos 2 casas. Yo vivía en un rancho que se llama Juan de la Barrera, y ahí teníamos una casa, y en Nanchital, Veracruz, tenía otra casa. Entonces a mi esposa la dejé en la casa del rancho, y yo me vine a vivir a Nanchital para que me perdiera yo más en el alcohol. Y me acuerdo que en una de las recámaras de la casa me encerré con 5 litros de tigre, y ahí fue la primera vez que yo planeé mi vida, porque yo mismo dije que cuando se estuvieran acabando esos 5 litros de tigre, yo debía estar muerto porque yo no iba a comer. Y entonces yo me encerré. Me dicen ellos después, cuando me encontraron, que yo tenía 15 días de estar encerrado ahí. Yo ya no hacía del baño, yo nada más orinaba, porque puro líquido era lo que tomaba. Recuerdo que todavía mi esposa me encontró con la mitad de la última botella. Y ahí entendí una cosa, ahora que conozco a Dios, que el Señor Jesús no complace los caprichos del hombre, porque Él tiene un plan en nuestras vidas. Por eso mismo Él no permitió que yo muriera. Él me salvó. Y en ese momento mi familia y mi esposa y mis hijos me pidieron que por qué no iba yo a un grupo de alcohólicos anónimos. Y fue la primera vez que yo tomé una decisión de ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Y recuerdo que llegué a ese grupo 24 horas a La Corriente, Puerto México se llama. Y ahí en ese grupo estuve internado un tiempo. Y puedo decir que me funcionó por un tiempo. Porque en ese tiempo que yo tardé ahí, tardé 8 años, 6 meses sin volver a tomar una gota de alcohol. Pero ¿qué pasaba en mi vida? Hice muchas cosas con el grupo de alcohólicos anónimos, pero yo seguía viviendo una soledad. Había habiendo problemas en mi casa, porque mi carácter, porque mi soberbia, había muchas cosas en mi vida que dañaban en mi hogar, que dañaban en mi casa, dañaban a mis hijos. Había prepotencia en mi persona. Y pasó el tiempo y yo decía pues que Dios me estaba bendiciendo, porque empecé a tener negocios, empecé a tener otros trabajos. Trabajé con una compañía, la conductora ASCO, donde yo ahí gané, gracias a Dios, gané mucho dinero, pero de nada me servía, porque invertí en cosas, en propiedades buenas. Por decir, tuve un gimnasio propio, ya no era instructor o trabajador de alguien, sino era un gimnasio propio, y tuve un ring de lucha libre profesional y daba yo clases de lucha libre, y tuve 4 negocios como tipo almacenes de ropa de bazar, donde yo empecé a ganar dinero. Y recuerdo que mucha gente me lo decía de burla o no sé, porque me pusieron de apodo el Huicho Domínguez. Y yo me la creía, ¿no? Que ya era un empresario que ya tenía dinero porque tenía negocio. Me metí a la política, pues ya no tomaba, ya tenía cómo responder. En la política llegué a tener varios cargos: presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre, presidente de la Liga Municipal de Físico-Culturismo, presidente de una unión de locatarios del Mercado Público Guadalupe-Tepeyac. Y así como esos, fui delegado estatal por parte de la CENOP. Y así como esos cargos, un día por último me estaban ofreciendo ya, por medio de la CENOP, aventarme como para presidente municipal, de ahí del municipio de Nanchital, Veracruz. Pero en realidad ya empezaba yo a conocer la palabra de Dios en ese tiempo, y fue que ya no acepté. Pero mi vida continuó aparentemente normal, donde yo ya aparentemente conocía a Dios, pero entonces caí en una enfermedad muy tremenda, una enfermedad donde nosotros empezamos a acudir a médicos especialistas. Mi esposa empezó a gastar dinero conmigo, mi familia también preocupada. Me llevaron a varios laboratorios porque yo tenía una enfermedad que ya mis piernas no me servían,
no me funcionaban. Entonces yo en mi desesperación intenté quitarme la vida. Me tenían que esconder los cuchillos en mi casa. Mi hijo, el más chico en ese tiempo, tenía 3, 4 años y era el que me cuidaba porque mi esposa tenía que atender los negocios, mis hijos tenían que andar en los negocios. Entonces yo me quedaba solo con él en la casa y él era el que me atendía. Me acuerdo que estaba pequeño mi hijo y era el que me atendía, pero ahí estaba yo en mi desesperación, quería matarme porque eran unos dolores muy tremendos que me atacaban. Me tenían que llevar cargando a hacer mis necesidades. En las noches me tenían que poner inyecciones o tenía que tomar pastillas o calmantes porque era algo que yo no soportaba. Y entonces en esos días recuerdo que llegó un evangelista de los de San Antonio, Texas, ¿sí? De esos que son de Alfredo Galván, que ellos tienen un programa de radio a las 5 de la mañana, y llegaron ahí que iban a hacer una oración de sanación y andaban haciendo invitaciones. Pero lo que más sucedió en mi vida fue esto. Lo mejor que existió en mi vida fue que cuando yo estaba con esos dolores, en mi desesperación, ese día me había quedado solo en mi casa, en mi recámara, y recuerdo que empecé a sentir los dolores más fuertes, y ya no hallaba yo qué hacer en mi desesperación, y no hallaba cómo quitármelos. Y recuerdo que le dije: Dios, si tú existes, ¿por qué no me quitas este dolor? Yo ya quiero descansar, o de plano quítame la vida para que ya yo no siga sufriendo. Ya no soporto estos dolores. ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a volver a caminar? Y en mi desesperación yo no sabía orar, pero yo le estaba diciendo a Dios que me quitara eso. Clarito sentí cómo me fui quedando en un sueño y ese dolor desde arriba de la cintura, desde abajo de la cintura hacia los pies, empezó a salir. Y logré sentir que ese dolor salía de mi cuerpo por ese momento y me quedé dormido. Y en ese momento que me quedé dormido, yo no sabía qué estaba pasando en el negocio con mi esposa, pero en la cama donde yo estaba acostado vino a mi mente que yo tenía que ir a un lugar donde estaban construyendo una congregación y que ahí yo iba a sanar, pero yo sabía que ahí no había ninguna congregación. Pero cuando mi esposa llega a la casa y me entrega el papel que decían que iba a haber una oración de sanación, era en el mismo lugar que Dios me había mostrado cuando yo estaba en la cama. Entonces yo acepté ir a ese lugar y sentí que yo iba a sanar, que ahí tenía que ir porque ahí iba yo a sanar. Y al otro día preparamos mi camioneta y todos mis hijos y dijo mi esposa que la pasáramos a recoger al negocio para que ella nos acompañara. Y así lo hicimos, pero a la hora que ellos me subieron como pudieron a la camioneta para llevarme a donde iba a ser la oración de sanación, en verdad la camioneta ya no quiso arrancar. Y yo me molesté, me desesperé, me acuerdo, y regañé a mis hijos. Y ellos mejor se bajaron de la camioneta y me dejaron ahí arriba. Y ellos se fueron a decirle a su mamá que yo estaba molesto porque los había regañado porque no podían arrancar la camioneta. Y recuerdo que fueron por el coche de mi papá, y en el coche de mi papá fue que me llevaron a ese lugar, y nos costó trabajo llegar con la dirección y todo, porque mi esposa en el transcurso de la noche al otro día había perdido el papel y no podíamos llegar a ese lugar. Pero seguimos preguntando y hasta que al fin llegamos. Cuando llegamos, mis hermanos que estaban ahí me recibieron y me acuerdo que me llevaron cargando y me sentaron en la parte de enfrente. Y allí fue la primera vez que el Señor Jesús me estaba haciendo un llamado y yo no me di cuenta. Entonces yo agarré y me senté en la parte de enfrente, en las sillas de enfrente, y empezó todo el servicio normal, pero cuando ya vino la oración de sanación, mis dolores empezaron a aumentar más fuertes. Empecé a sudar, empecé a llorar y empecé a temblar muy fuerte. Entonces el predicador que estaba arriba se bajó y vino al lugar donde estaba yo y me dijo que qué tenía. Y le dije que los médicos me habían dicho que mi enfermedad
era ácido úrico cristalizado en la sangre. Entonces en ese momento él se puso a orar y me puso a los demás hermanos y a mi esposa la puso al lado de que también orara. Y entonces ahí se pusieron todos a orar y yo sentí que por el momento el dolor aumentó, pero de repente el dolor empezó a ceder, empezó a bajar el dolor. Y yo seguí llorando, seguía sudando, seguía temblando. Pero conforme pasó el tiempo de la oración, no recuerdo cuánto tiempo estuvieron orando, pero llegó el momento en que yo ya no sentía nada. Me sentía libre, me sentía diferente. Ni yo mismo lo entendía por qué. Pero cuando el predicador dejó de hablar en la oración, recuerdo que me dijo estas palabras: en el nombre del Señor Jesús, levántate y caminas, porque Él te ha sanado. Usted está sano, hermano. El Señor lo ha sanado, el Señor Jesús lo ha sanado. Y me lo repitió varias veces. Y yo recuerdo que me levanté como un niño pequeño cuando empieza a caminar, con miedo y temblaba. Hermano, y para honra y gloria del Señor Jesús, yo empecé a caminar. Y desde esa fecha hasta ahora, yo no he dejado de caminar. Gracias al Señor Jesús. Y era la primera vez que el Señor estaba haciendo un milagro en mi vida. Y les puedo decir algo con sinceridad. Aún así, no lo creí. Aún así, sentí compromiso con los hermanos de esa congregación, pero nunca sentí un compromiso con Dios, aunque Él ya había hecho el milagro en mi vida. Todavía mi esposa lo comentó y dice: Raúl, si yo no te hubiese visto cómo estabas, podía pensar que eras un palero de esa gente para que la gente creyera. Porque como éramos mundanos, así lo pensábamos. Entonces ella así lo testificó conmigo, así lo dijo. Hermanos, el compromiso con ellos tardó 6 meses, porque a los 6 meses yo volví a caer otra vez. Volví a tomar y volví a hacer otra vez el mismo 3x8 que había sido hacía 8 años, 6 meses. Y volví a caer en esa vida desastrosa, a ir a vivir a los terrenos baldíos, a comer desperdicios del mercado, a abandonar a mi esposa, a mis hijos, y llevar una vida desagradable, sin bañarme, apestoso. La gente cuando me veía me descabeceaba, y mucha gente que me conoció cuando anduve luchando profesional decían: ahí viene el luchador, pero es una lástima, miren cómo está perdido. Yo escuchaba así, entre lejos, lo que decían, lo que comentaban de mí mismo. Sinceramente, mi enfermedad fue tan fuerte en el alcoholismo que llegué a pesar, cuando yo anduve luchando pesaba yo 96 kilos, y cuando llegué a la teporochada llegué a pesar 45 kilos. Se puede decir que casi andaba yo en la mitad de mi peso normal. Y entonces, cuando Dios es grande y maravilloso, pero yo no le conocía, yo no le sabía por qué Él hacía todo. Agarra, y mi esposa y mi madre siempre tenían problemas, porque mi esposa le echaba la culpa a mi mamá que no se metiera en nuestras vidas. Y mi mamá decía que por culpa de ella yo tomaba y yo me estaba perdiendo en el vicio. En esas borracheras que tuve también intenté quitarme la vida una vez, y me acuerdo que me tiré a un puente que estaban construyendo y estaban unos tubos de punta. Y recuerdo que yo quería que esos tubos se enterraran en mi cuerpo porque yo ya no quería vivir. Pero Dios es grande y maravilloso que me libró, porque yo caí, pero no me tocó ni una punta siquiera de esos tubos, y caí al agua y la corriente me sacó y simplemente me mojé porque no tenía ni un golpe. Yo no sabía que ahí había estado la mano del Señor Jesús también, y me había guardado, me había cuidado, porque tenía un plan en mi vida, pero yo no lo sabía. Por eso ahorita yo les puedo decir, hermanos, aquellos que caminan en ese camino, que siguen todavía perdidos en el alcohol, que siguen perdidos en la droga, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que dio la vida por nosotros, que murió en la cruz del Calvario
y que Él sigue vivo hasta ahora y que Él quiere rescatar a todo el perdido, a todo el alcohólico, a todo el drogadicto. Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvarte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a todos, porque sabe que hay hogares que están sufriendo, que el enemigo está destruyendo. Conmigo lo hizo, hermano, y voy a continuar con el testimonio. Entonces, ellas tomaron una decisión, porque mi mamá conoció un grupo de Alcance Victoria. Es un centro de rehabilitación cristiano, donde te dan una terapia, pero acompañada de la palabra de Dios. Y por primera vez yo llegué a ese lugar, y en ese lugar me empezaron a hablar de Dios, me empezaron a hablar del Señor Jesús. Y entonces mi vida empezó a ser diferente, porque recuerdo que el día que me llevaron, yo temblaba mucho, yo no me aguantaba el temblor, y las cosas que me daban, pues no me caían en el estómago, y me sentía muy mal. Pero mi mamá y mi esposa pues se habían puesto de acuerdo, y ellas trataron de darme tranquilidad y de estar conmigo ahí. Pero hubo algo que me volvió a pasar en ese momento, cuando el pastor empezó a predicar, y después dijo que iba a hacer una oración de que si alguien se sentía mal, que si alguien tenía cosas que decirle a Dios, pues que pasara al frente, que el lugar estaba disponible para que pasaran todas esas personas. Y tomé una decisión, yo no sabía, pero yo pasé y me postré. Y cuando yo estaba hincado, orando, pidiéndole al Señor perdón o arrepentimiento de lo que yo había hecho, en ese momento recuerdo que mi vida, yo cerré mis ojos y mi vida se empezó a recorrer como un cassette en mi mente, y empecé a recorrer todas las cosas que yo hice. Que les puedo decir una cosa con sinceridad, hermanos, que de todas las cosas que yo había hecho, no alcanzaba yo ni 5 de calificación, porque todo lo había hecho mal, porque yo no tenía la dirección del Señor Jesús. Yo andaba con otra dirección que no correspondía al Señor Jesús, por lo tanto yo estaba mal. Y en ese momento recuerdo que cuando yo abrí mis ojos, me puse a platicar con el pastor de Alcance Victoria, el pastor Alfonso Sin, y en ese momento él me dijo: hermano, ya se fueron todos, tiene 2 horas que usted está orando y llorando en ese lugar, y para mí tenía 5 minutos que me acababa yo de hincar. Fue algo que yo estoy descubriendo ahora, que el tiempo de Dios no tiene límites, el tiempo de Dios es sin límite, pero en aquel tiempo yo no lo entendí, nada más lo vi de esa manera. Y entonces yo decidí quedarme en esa casa de rehabilitación, y ahí permanecí, y todos los días me hablaban de la palabra de Dios, pero todos los días yo lloraba. Y a los 8 días de haber llegado ahí, el Señor vuelve a hacer otra cosa en mi vida para que me diera cuenta de su poder. Llega mi esposa, recuerdo en ese tiempo, y me dice: mira, Raúl, yo quiero hablar contigo, porque allá en Anchital nunca pude platicar contigo, porque cuando no andabas borracho, andabas crudo, y cuando no estabas que te morías de los dolores de la cruda. Entonces yo no podía hablar contigo, pero ahorita ya estás bien. Yo quiero decirte una cosa: yo ya no quiero nada contigo, yo ya no quiero vivir contigo, yo ya quiero hacer una vida diferente, yo tengo derecho a ser feliz, yo soy joven, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo. Y si aquí en este lugar donde llegaste te quieres casar con alguna hermana de aquí, de Alcance Victoria, pues ahí te quedas, cásate con ella, o que tu mamá te consiga otra, pero yo ya contigo ya no quiero nada. Yo le rogué, me hinqué, le imploré, pero ya no creía en mí, estaba muy lastimada, estaba muy dañada, porque yo la golpeé mucho tiempo, yo la humillé, yo le grité con mi prepotencia, yo hice muchas cosas en contra de ella. Por eso yo la entiendo y la comprendo, y hasta ahora yo la amo porque ella supo soportar todo. Y pasó el tiempo, hermanos, y en ese lugar, y empecé a servirle a Dios, y empecé a salir a recibir la bendición, porque ahí tienes que salir a pedir a las verdulerías, a las centrales de abasto, y llevar el producto para que se alimente todos los internos que están ahí y vivan de la bendición, de lo que Dios bendice, de lo que Dios da. Y vi muchos milagros dentro de ahí, vi muchos milagros, y el milagro más grande que hizo, que mi esposa se fue. Pero yo recuerdo que cuando
cuando mi esposa se fue, vino el pastor y me abrazó y me dice: hermano, yo sé cómo se siente, pero yo no puedo hacer nada por usted. Pero hay alguien que sí puede hacer algo por usted, que es el Señor Jesús. El púlpito ahorita está solo. ¿Por qué no vas y le clamas? Pero háblale con el corazón en la mano. Y Él te va a ayudar. Él tiene el poder de todas las cosas. Él te puede ayudar. Confiésale tus cosas, lo que en verdad te duele, lo que en verdad te lastima. Y recuerdo que yo no le dije mucho, hermanos. Yo llegué y me hinqué y le dije: Señor, tú sabes que yo te he fallado, que yo no he sido un buen padre, que no he sido un buen hijo, no he sido un buen esposo. Le he fallado a mi madre y a mi padre terrenal, y te he fallado a ti principalmente, Señor. Ayúdame a salir adelante. Ya no quiero esta vida que he llevado, ya quiero ser diferente, yo ya quiero ser feliz. Pero te quiero pedir algo muy especial. Quiero que si mi esposa, que tengo hasta ahorita, va a ser mi esposa para toda la vida, te pido que me la devuelvas. Y si no va a ser mi esposa para toda la vida, te pido que la quites de mi mente, de mi corazón. Y esa oración yo la repetí en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que fuera necesario, hermanos, que me la aprendí tanto que hasta ahorita me la sé. Porque yo repetí esa oración y yo lloraba en cada momento que le estaba clamando a Dios, en cada alabanza que yo escuchaba, yo lloraba, hermano. En cada oración yo lloraba, hermanos, pero yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Pero le platico al hermano Alfonso y le digo: hermano, ¿qué está pasando en mi vida? Yo parezco una Magdalena, yo no dejo de llorar. ¿Hasta cuándo voy a dejar de llorar? Y me dice mi hermano: no te preocupes, hermano, ahorita estás llorando porque estás lastimado. Dios está curando, por cada lágrima que tú tiras, está curando una herida de tu corazón, te está limpiando. Él te está quitando todo lo que tú traes dentro, todo lo lastimado. No te preocupes, hermano, puedes seguir llorando. Y entonces yo seguí llorando, hermanos, y no me importaba. Entonces el Señor Jesús cumplió el plazo que tenía que cumplir en ese lugar conmigo. Y llegó el momento en que recuerdo que tuve que salir de ese lugar y me volví a integrar otra vez a la familia. Entonces, con los negocios que teníamos, que mi esposa no dejó caer porque ella se hizo responsable, continuamos adelante otra vez y traté de levantar el negocio otra vez de nuevo y todo que marchara bien, pero había un problema grave. Mi esposa, después de que regresó, porque en ese momento ella regresó después, cuando yo le pedí a Dios, Dios me la devolvió y me la devolvió para toda la vida, que hasta con ella vivo hasta ahorita. Pero cuando me la devolvió, ya no hubo palabras, sino simplemente ella lloró y fue el primer día que ella se quedó a un servicio. Entonces yo pensé que Dios ya había hecho todo, ¿no? Y que mi esposa ya era convertida. Pero no fue así, hermanos, porque cuando ya me enfrenté a la realidad, cuando ya llegamos a la casa, ella nada más había aceptado por una emoción, o el Señor la había llevado para que yo me tranquilizara, o para que yo ya no siguiera sufriendo, me la había devuelto. Pero yo tenía que pagar las consecuencias de lo que yo mismo había formado, de lo que yo mismo había hecho antes con ella. Entonces recuerdo que empezamos a vivir aparentemente una vida normal ante la sociedad, pero en nosotros mismos había un rechazo, había cosas en contra mi esposa hacia mí. Pero yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida porque yo me tenía que humillar. Era lo que a mí me faltaba. Yo era muy prepotente, muy orgulloso. Yo golpeé mucho a mi esposa. Entonces, ella estaba muy dañada y ella se quería desquitar. Ahora que aparentemente yo ya era bueno, pues ella se quería desquitar de todo el daño que yo le había causado anterior. Entonces, lo que pasaba en mi vida, que empecé a recibir humillaciones fuertes. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios: bueno, ahora que ya no tomo, ahora que estoy con mi familia y ahora lo que gano lo comparto con ella, ¿por qué ahora ella es más difícil conmigo? ¿Por qué ahora ella me ofende?
Y llegó el momento, hermanos, y le vuelvo a pedir perdón a Dios, porque aún así, ya conociéndole un poco, recuerdo de que un día renegué contra Dios y le dije: Señor, si tú no me la cambias, yo la voy a tener que cambiar por otra, porque yo ya no aguanto tanto sufrimiento. ¿Y hasta cuándo voy a aguantar así? Ella no se quiere convertir. Cuando yo le invito a las pláticas de Alcance Victoria, ella no quiere ir. Ella es rebelde, ella dice que ella está bien y el que está mal soy yo, pero yo siento que también ella está mal. Y así lo platicaba con Dios, y yo le reclamaba a Dios, y no hallaba solución. Yo tenía que escuchar, hermanos. Por eso cuesta trabajo a veces ser cristiano, para muchos, porque la verdad, yo quería el apoyo al 100% de parte de mi esposa, y no me lo daba. Pero el Señor así quería que fuera, para que yo pagara parte del daño que yo había causado. Pero como no lo sabía, a mí me lastimaba eso. Entonces yo tenía que escuchar las alabanzas a escondida de mi esposa, o cuando no estaban mis hijos, porque decían que yo los aburría con las alabanzas para Dios. Y eso a mí me afectaba. El único que recuerdo que me acompañaba de mis hijos era mi hijo, el más pequeño, que tenía 3 o 4 años, me acuerdo. Él era el que me acompañaba a Alcance Victoria. Yo tenía que viajar de Nachital, Veracruz, a Coaxacualcos, Veracruz. Y así, y empecé a visitar otras congregaciones, y así empecé a salir con ellos. Buscaba de Dios, pero yo no entendía la palabra de Dios. Como que por un oído me entraba y por otro me salía, y había partes que sí escuchaba y partes que no. Y así anduve, hermano. Yo quería ser cristiano y quería ser político. Quería seguir llevando los mandos, que los cargos que yo había tenido anteriormente me los volvieron a regresar de nuevo cuando ya no bebía, cuando ya era una persona normal, aparentemente. Y entonces yo regresé de nuevo a la política, y regreso otra vez y empiezo a andar ahí en la grilla, como le llaman, y todo eso. Pero para esto ya mis negocios también empezaron a ir para abajo. Y tuve que cerrar un negocio, después cerré otro puesto, después cerré otro puesto. Y al último me quedaba yo con un puesto. Y así fue pasando mi vida, hermano, con mi esposa y recibiendo humillaciones. Pero en una de tantas, hermanos, que me decido a tomar una decisión. Y le digo: ¿sabes qué, Patricia? Nos vamos a tener que separar. Yo te amo, yo te quiero, pero ya no estoy de acuerdo en seguir recibiendo más humillaciones. Ya no quiero seguir sufriendo más. Y agarro y recuerdo que le digo: ¿sabes qué? Voy a ir a Coaxacualcos ahorita, y cuando regrese vamos a ir a ver a un juez, a un licenciado, que él había estudiado conmigo la primaria y era el que estaba en el registro civil. Y recuerdo que fui a Coaxacualcos, hablé con mi mamá, y mi mamá me habló diciéndome que yo no dejara a mi esposa, porque mi esposa valía mucho, que era una mujer muy trabajadora y que nunca había abandonado a mis hijos, a pesar de que yo la había abandonado con todos mis hijos y me había ido a la Teporochada, y que yo había andado allá de irresponsable. Pero ella nunca dejó a mis hijos, ella siempre mantuvo el negocio, ella siguió trabajando en el negocio, ella mantuvo a mis hijos y los trataba de sacar adelante. Entonces, para mi mamá, ella era una gran mujer y ella no estaba de acuerdo que yo me separara de ella. Entonces vine, me acuerdo también que platiqué con mi papá, tampoco estuvo de acuerdo, me dijeron que era mi decisión. Fui a hablar con mis suegros también, y hablé con mis suegros y me dijeron lo mismo, que ellos no estaban de acuerdo, que el que tomaba la decisión era yo y ella, pero que ellos no estaban de acuerdo. Y entonces recuerdo que cuando yo ya venía rumbo a mi casa, en ese momento Dios utiliza al que Él le place utilizar para que te haga abrir los ojos y abrir tu mente. La palabra de Dios dice que un día hizo convertir a mucha gente con la quijada de un burro. Pues conmigo utilizó un alcohólico. Después de que yo conocía la palabra de Dios, Él utilizó un alcohólico para que me hiciera ver que yo estaba mal. Hermanos, y entonces que regreso rumbo a mi casa, y cuando veo a ese hombre que venía, recuerdo que me dice: oye, Raúl, traes una cara peor que el camarón ese negro reculador, ese de pantano, ese que ya no sirve, dice, ese camarón feo,
así te ves tú ahorita, dice. Tienes problemas, ¿verdad? Y todavía como burlándose de mí me dice, y son grandes. Le digo la verdad, sí es grande el problema que tengo. Me voy a separar de doña Patti, porque él así le decía a mi esposa, doña Patti. Y ella como que se espantó, me dice, ¿cómo que te vas a separar de doña Patti? Le digo, sí. Fíjate, no te estoy diciendo que eres peor que el camarón ese feo de pantano. Eres peor. ¿Dónde tienes la cabeza? Le digo, no, es que en verdad ya no aguanto. Ya estoy sufriendo mucho. Ya no aguanto. Entonces, te vas a separar. Dice, yo nada más te quiero preguntar una cosa. ¿A qué edad empezaste a tomar? Digo, pues desde que estaba yo en la primaria, desde que tenía yo 13 años, ya tomaba yo mi alcoholito. Dice, ¿a qué edad te casaste? No, pues a los 23 años. ¿Cuánto tiempo tardaste bebiendo? Me dice, le digo, tardé pues 10 años. 10 años tardé. Dice, ¿y cuánto tiempo llevas ahorita sin beber? Le digo, pues voy para 2 años. Voy para 2 años. Y se empieza a reír el hombre y me dice, oye, ¿hasta dónde has llegado en tu pensamiento? Si tu esposa te soportó 10 años en el alcoholismo y ahorita que tú llevas 2 años, no le puedes soportar. Tú que me has hablado de un Dios que tú conoces, tú que me has dicho que Dios dio la vida por mí y por ti en la cruz del Calvario, y ahora me dices que vas a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. No es posible, Raúl, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero simplemente te estoy diciendo una cosa, que ahorita te vas a tu casa y no te vas a divorciar de tu mujer. Hasta cuando tengas 15 años de haberla soportado, yo mismo te voy a ir a decir, ¿sabes qué? Déjala o mátala de plano. Pero ahorita no te me divorcias. Reflexiónalo, te lo dejo de tarea. Y se fue. El Señor había utilizado un alcohólico para que me hiciera ver a un cristiano que supuestamente conocía la palabra de Dios. Y lo dejo para testimonio, hermanos. Entonces que llego a mi casa y mi esposa ya había reunido a todos mis hijos y ya les había platicado la situación de lo que habíamos hablado en la mañana. Y recuerdo de que me dijo ella, pues yo te estoy esperando. Ya tenía el acta de matrimonio, el acta de nacimiento mía, el acta de nacimiento de ella, las credenciales del lector, ya tenía todos los documentos para ir directamente a hablar al juez y separarnos de una conformidad. Cuando yo le dije, ¿sabes una cosa? No nos vamos a divorciar, porque yo no estoy de acuerdo. Oye, pero en la mañana me dijiste que sí. Sí, pero no estoy de acuerdo. Y simplemente en ese momento no acepté ir a divorciarnos. Y recuerdo que mis hijos se pusieron todos contentos y alzaron sus manos hacia arriba y gritaron, porque no nos íbamos a divorciar. Entonces ella me contestó así, pues aquí vas a vivir como un perro. Y como te he dicho siempre, hasta que te aburras, a ver quién se cansa. La puerta está bien amplia y la calle está bien grande para que tú te largues. Y hasta me lamentó ese día, para que yo me fuera. Y le dije que por amor a mis hijos y por amor a Dios, yo no me iba a ir de la casa. Iba a soportar todo eso. Porque yo no quería que mis hijos pasaran y vivieran lo que yo viví cuando mi papá y mi mamá se separaron, que fue una vida muy difícil. Por eso mismo yo no quiero separarme de ella, no quería separarme de ella en ese momento, y por amor a Dios, porque ya la empezaba a conocer. Entonces nuestra vida empezó a llevar sufrimientos fuertes, y siguieron las humillaciones, y siguieron muchas cosas, pero en una de esas viene la recompensa de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque un día estaba yo escuchando una alabanza de Yomar Flores Pereira, y recuerdo que pasó un hermano de la Coca-Cola y me dijo, oye, ¿quién canta ahí? Y le dije, Yomar, oye, yo quiero conseguir ese disco, ¿por qué no me lo prestas?
Le digo, te presto el cassette y si quieres grábalo y cuando lo grabes me lo regresas. Y recuerdo que yo tenía el testimonio de Yomar Flores Pereira y tenía el cassette de las alabanzas. Y agarro y que se lo doy al hermano de la coca para que se los llevara y los pudiera grabar. Y él se los llevó y pasaron 3, 4, 5 días. Y a los 3 o 4 o 5 días me dice mi esposa, oye, ¿y por qué ya no pones tus cochinadas esas que ponías a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana? Digo, porque ya las regalé. Y me dice ella, ¿y por qué las regalaste? Si yo ya las empezaba a escuchar, ya me empezaban a gustar. Y en ese momento, hermanos, recuerdo que abracé a mi esposa y lloré y le di gracias a Dios por lo que estaba haciendo en nuestras vidas. El Señor es grande y maravilloso. Y en ese tiempo recuerdo que me fui, agarré mi camioneta y le compré los 2 cassettes nuevecitos y vine y se los di para que ella los escuchara. Y algo muy bonito que me confesó, que cuando yo me iba a abrir el negocio, que yo me iba a abrir los puestos, dice que ella se quedaba escuchando los discos en la grabadora a escondida mía. Y cuando escuchaba que yo regresaba, rapidito guardaba la grabadora y guardaba los cassettes y dejaba de escuchar las alabanzas. Pero Dios ya estaba obrando en su vida de ella y yo no me daba cuenta, hermanos. Por eso yo les digo en este momento, hermanos, que tengan fe y crean en el Señor Jesús. Órenle, pídele todos los días y Él les va a complacer, Él les va a cumplir. Y entre más humillado seas, hermano, más grande va a ser la victoria que el Señor Jesús te va a dar. La recompensa la da el Señor Jesús y Él no falla, hermanos. Él nos da todo. Desde el momento que Él nos da la vida, Él nos da todo. Hermanos, y entonces fue cuando empezamos a caminar ya de acuerdo, mi esposa y yo, y ya empezamos a participar en varias congregaciones donde no encontrábamos en realidad algo que fuera un cobijo, algo que fuera más adentro de parte del Señor Jesús. Entonces, recuerdo que después de eso, los negocios empezaron a venirse para abajo. Se empezaron a venir los negocios para abajo y recuerdo que al último, para no hacerles muy largo el testimonio, por último, venimos a caer en una desesperación y al mismo tiempo depresión porque ya nos quedaba nada más un puesto. Estaba yo perdiendo el terreno del rancho. Ya debía yo mucho. Llegó el momento en que yo salí, se puede decir, de Nanchital, Veracruz, debiendo 225,000 pesos. Yo ya no podía pagarle a los proveedores y tenía varios compromisos donde yo debía y era duro. Ahí mi esposa empezó a sentir una tipo parálisis, que se le estaba paralizando la mitad del cuerpo por las mismas presiones. Empezamos a pelear otra vez de nuevo, aún ya según contentos con Dios, pero había problemas en nosotros de la misma situación. Pero no sabíamos lo que estaba haciendo el enemigo con nosotros, de qué manera nos estaba atacando, para que nosotros ahora que ya habíamos aceptado a Dios, fuéramos destruidos. Y lo que pasó que por los mismos problemas que empezamos a sentir y a tener entre nosotros mismos, recuerdo que me volví a ir a beber otra vez, hermano, y le vuelvo a fallar a Dios, vuelvo a tomar de nuevo, ya no por mucho tiempo, pero en ese momento que me fui a perder, tuve un accidente, choqué mi camioneta también, y la camioneta se la llevaron al corralón, y ya me quedé sin dinero y todo, llegué a mi casa. Recuerdo que todavía tenía yo una botella de Presidente, que fue con la que llegué a la casa y me acosté en la parte de afuera del corredor, en una hamaca que tenía yo. Y ahí puse la botella, llegué todavía borracho y salió mi esposa desesperada y me empezó a gritar y a decir que por qué hacía yo eso, si sabiendo los problemas que teníamos. Yo había intentado vender el gimnasio, no me lo compraron, intenté vender mi casa, no me la compraron. Traté de conseguir dinero con mis familiares, tampoco se pudo conseguir.
hice varias cosas y no hacía nada, como que todo se me cerraba y los amigos que antes me prestaban dinero tampoco me podían prestar. Entonces como que todo me empezó a bloquear, pero yo no sabía lo que Dios quería en mi vida, qué estaba pasando. Yo me sentía mal, pero hubo algo que Dios hizo en la vida de mi esposa, porque en ese momento yo recuerdo que me quedé dormido en la hamaca y cuando yo logré despertar, mi esposa salió y me vuelve a decir y me propone una cosa: oye Raúl, ¿y si nos vamos los dos juntos? Yo le dije que en ese momento que sí estaba de acuerdo así y que no me importaría y que en ese momento yo iba a dejar de beber. Y en ese momento agarré esa botella y la tiré y la rompí contra la barda de mi casa y no he vuelto a tomar una copa más de licor ni de cerveza. Y tomamos la decisión de irnos a Tijuana, porque allá tengo unos primos, allá tengo unos parientes, y ellos me habían ofrecido que me fuera yo para allá y que ellos allá me iban a ayudar y que allá me iban a dar trabajo y que yo iba a conseguir muchas cosas allá. Entonces yo lo planeé todo eso y agarré y me fui al negocio a trabajar y le dije a mi esposa: mira, lo que yo venda en esta semana lo vamos a ocupar para irnos a Tijuana. Y entonces agarré, me fui a Tijuana, y entonces no me fui a Tijuana, sino que hablé con ellos para irme a Tijuana, pero agarra a mi esposa y me recuerdo que también le dijo a mi hijo que nos prestara un dinero, también nos prestó un dinero. Creo que mi suegro también me prestó un dinero. Y chiste está que logramos a completar 5,000 pesos y salimos de la casa. Salimos de la casa con dirección a irnos a Tijuana, pero en el transcurso del camino de Nanchital a Coatzacoalcos, saliendo de mi casa, me encuentro con una señora que yo le debía 500 pesos y recuerdo que se los tuve que pagar. Y ya estando allá en la central camionera, aparece también otra señora que le debíamos también un dinero y le tuvimos también que dar dinero. Entonces, hermanos, me tuve que quedar nada más con 1,500 pesos. Entonces, hermanos, me tuve que quedar con esos 500 pesos y ya no me alcanzaba para irme para Tijuana. Al no poder ir para Tijuana, le digo a mi esposa: entonces, ¿qué hacemos? Me dice ella: ¿sabes qué, Raúl? Ya salimos de Nanchital, llévame a donde tú quieras, pero ya no regreso a Nanchital, Veracruz. ¿Sí? Entonces agarro, en ese momento, me arrimo a la ventanilla de los boletos para preguntar con cuánto me alcanzaba para llegar a Chetumal, Quintana Roo. Y en ese momento, me dice la muchacha que estaba ahí, me sacó la cuenta de 3 boletos, 2 grandes y un pequeño, y me dice que eran 1,300. Y es cuando tomo la decisión de venir a Chetumal, Quintana Roo. Hermano Raúl Soto, pues escuchando su testimonio en esta emisión de Radio Cristiana Jesús el Cristo para todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del internet, pues yo tengo algunas preguntas por acá, he escuchado su testimonio. ¿Cómo llega usted a Chetumal? Pues sinceramente el plan no era para Chetumal, el plan era para Tijuana, pero al no tener dinero, me acuerdo de un amigo que yo tenía aquí en la zona libre de Belice, porque en ese lugar el español le dicen de apodo. Él es el que me surtía la mercancía de aquí de Belice para Nanchital, Veracruz. Yo con él surtía 15 o hasta 20,000 pesos de mercancía quincenal, que era la que él me mandaba para mi negocio de allá de Nanchital. Por eso yo venía con la esperanza de que él me podía dar trabajo. Llegando a Chetumal, Quintana Roo, me llevo la sorpresa que él estaba secuestrado y que tenía problemas con las autoridades. Entonces ya no me podía dar trabajo
yo llegué a Chetumal, Quintana Roo, con 200 pesos en la bolsa. Conocía nada más una vez que había visto a una hermana que ahorita es convertida, en ese tiempo no era convertida, la hermana Tomasa Escandón Ochoa. ¿Por qué la conozco a ella? Porque mi cuñado vivió con ella y tuvo dos hijos. Entonces un día la llevó a Nanchital y mi esposa, recuerdo que en ese tiempo ella cortaba cabello, teníamos una estética y ella le cortó el cabello a la hermana Tomasa. Y entonces cuando nosotros llegamos aquí a Chetumal, como no teníamos más conocidos más que ella, a ella fue la única que acudimos a buscar. Y recuerdo que yo llegué a la plaza Chectemal, buscándola, pero me dijeron que ella no estaba ahí, que ella estaba en el Parque de Forjadores, que es un mercado de forjadores. Y me fui hasta allá a buscarla, pero cuando yo ya fui, de esos 200 pesos con los que yo había llegado a Chetumal, ya nada más me quedaban 35 pesos. Y yo no tenía dónde vivir, no tenía dónde llegar, no tenía un empleo, no tenía nada, y no habíamos comido desde el día anterior. El Señor es grande y maravilloso, porque en ese mismo día me dio techo, me dio comida, me dio cobijo, me dio muchas cosas. Y recuerdo que cuando ella vio a mi esposa, se acordó también de ella y le dijo, ¿acompañaste a tu esposo a comprar? Porque ella pensó que veníamos en plan de negocio. Y mi esposa le explicó que no, que veníamos porque ya no teníamos negocio, que veníamos pidiendo apoyo, que no teníamos dónde dormir, no teníamos dónde quedarnos, no teníamos nada, nada más traíamos la pura ropa. Y eso traíamos como 2 mudadas cada uno de nosotros. Y recuerdo que esos muchachitos, que son mis sobrinos, uno se llama Marcos y el otro se llama Eduardo, fueron a comprar unas tortas de esas grandotas y una Pepsi grandotas así de 2,5 litros, me acuerdo. Y nos trajeron una torta para cada uno y esa Pepsi, no se me olvida. Y como no habíamos comido desde el día anterior, pues yo sentí muy sabrosa esa torta que hasta ahorita no se me olvida el sabor. Y comimos y todo, y nos dijo la hermana, no se preocupen, déjenme hablar con mi esposo para decirle de ustedes. Y entonces le habló, le dijo, se llama Silvestre, recuerdo, y que le habló y le dijo, mira, ella es hermana de mi ex y él es su esposo. Ah, pues mucho gusto. ¿Y usted de dónde viene? Me dice. Le digo, no, pues yo vengo de Nanchital, Veracruz. Yo soy de Las Chuapas, dice, somos paisanos. Dice, mire, aquí usted no se preocupe. Aquí hay trabajo, pero aquí se muere de hambre el flojo, pero el que es movido sale adelante. Y yo dije, pues, porque sí, ¿no? Porque me estaba dando ese ánimo. Y entonces le dijo a la hermana Tomasa, no se preocupe, no te preocupes, Mari, no hay problema, vamos a apoyarlos, lo que tú digas. Y esa acción a mí me gustó mucho de parte de mi hermano, porque pues ellos decidieron ayudarnos, apoyarnos. De alguna manera, hermano Raúl, así fue como usted llega acá a Chetumal, ¿no? Pero escuchaba en su testimonio que su plan era irse a Tijuana. Amén. Pero entre sus planes de usted no contaba que el Señor tenía algo preparado para usted y lo trae ¿a dónde? A la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ¿verdad, hermano? Amén, es cierto. Hermano Raúl, ¿por qué testifica esto? Lo testifico porque la palabra del Señor Jesús nos enseña que todo lo que Él nos muestre y nos enseña no es para que se quede en nosotros, es para que podamos salvar a otras almas por medio del testimonio vivo de las obras que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús hace todo esto con el fin de que sus hijos le conozcan y se conviertan al Señor Jesús. Hermano Raúl Soto, usted en el Nanchital, Veracruz, ¿conocía del nombre del Señor Jesús el Cristo? ¿Cómo lo conoció aquí en Chetumal? En verdad, allá en Nanchital, Veracruz, no conocía el nombre. Allá lo que yo siempre nombraba decía primeramente Dios, pero no sabía quién era Dios. Sabía que había un Dios nada más, y de esa manera lo expresaba. Cuando llegué al Alcance Victoria me hablaron de Jehová, y lo mencionaba yo como ellos Jehová,
Y recuerdo que hasta decidí bautizarme. ¿De qué manera me bauticé ahí? Me bauticé de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así bautizan ellos. De esa manera me bauticé yo. Y yo pensaba que ya había sido bautizado y que ya era salvo. Mas, sinceramente, cuando llego a Chetumal, Quintana Roo, me doy cuenta que no era así. Pero no llegando a Chetumal, Quintana Roo, no crean que también conocí rápido el nombre. Eso llevó su tiempo. Estuvo en otra congregación también. Amén, así es, así, hermano. Estuve en otra congregación, llegué a una congregación que se llama la Santísima Trinidad, aquí en Chetumal, Quintana Roo, y después de eso llegué a otra congregación que se llama Nido de Águilas, y ahí estuve por casi, puedo decir, 8 meses, pero en esos 8 meses el Señor un día me hizo ver algo que no estaba correcto ante el Señor Jesús. Me hizo ver que lo que hacían ahí era en contra de su palabra. Y tomé una decisión de no existir ahí, hermano. Y ahí vino algo difícil para mí otra vez, porque aparentemente vino una separación de parte de Dios. Y yo recuerdo que me vuelvo a enfermar. No así como estuve enfermo en aquella vez que les platicaba yo, pero sí me volví a enfermar de mis piernas. Tal vez porque no quería aceptar el nombre. Se lo compartían y no quería aceptarlo. Pues no tanto eso. ¿Tenía miedo de caer en un error? No tanto eso, sino lo que pasaba de que todavía no había mención exacta del nombre, sino de que lo que ya el Señor me estaba haciendo ver dentro de Nido de Águila era algo que lo que ellos predicaban o lo que ellos me enseñaban no coincidía con lo que estaba escrito en la palabra, porque en el tiempo que yo me enfermé, el Señor lo hizo con el fin de que yo tuviera algo que hacer y yo no podía trabajar, y lo que podía hacer nada más era agarrar mi Biblia. Y fue cuando yo me puse a leer y me doy cuenta de que varias cosas que ellos hacían ahí no era de acuerdo a la palabra. Entonces llega el momento que sano, quedó bien, estuve tirado como una semana, pero cuando mi esposa llegaba de trabajar acá ya en Chetumal, yo le explicaba lo que había leído y lo compartíamos, y se empezó ella a dar cuenta que era cierto lo que decía la palabra, no era cierto lo que decían ellos en la enseñanza en esa congregación. Entonces así estuvimos, manteniéndonos al margen. Pero un día que salí a vender ceviche de soya, porque ese fue el trabajo que Dios me dio primero aquí en Chetumal, Quintana Roo. Entonces ahí es cuando me empiezan a compartir por primera vez el hermano Manuel Paz. Él era taxista en ese tiempo y paró a comprarme un ceviche de soya y me dijo: varón, dame uno de esos. Y agarro y le despacho el ceviche, y cuando me dijo varón, yo dije, pues este es de los míos, porque me habla como cristiano. Y entonces le digo: ¿en dónde te congregas? Me dice: ¿usted también se congrega? Le digo: amén. Ah, yo presumiendo, le dije, pues yo me congregaba, le digo, acá en Nido de Águila. Pero llega el momento en que él me dice: no, pues yo llego en la Antorcha Divina. Dice: pero yo te quiero compartir algo. Y él me empieza a compartir el nombre de Dios. Y por el momento yo lo acepté, que él paró su taxi, yo terminé de vender mis ceviches, y él se fue, me acuerdo, al comedor donde trabajaba mi esposa, donde teníamos el negocio que teníamos nosotros aquí en Chetumal, el comedor, y él estuvo platicando conmigo ahí de la palabra, y me enseñaba el nombre, me explicó mucho del nombre, pero por el momento él me dio la dirección y todo de la Antorcha, pero era la libreta donde yo apuntaba las comidas que vendíamos ahí en el negocio, y por el momento yo no le di importancia a lo que él me platicó del nombre, y ahí dejé la libreta y ya no lo volví a ver a él más. Yo seguí mi trabajo normal. Para esto tuvieron que pasar 3 o 4 meses. Pero en uno de esos yo sentí una desesperación. Pero yo no sabía por qué me pasaba eso. Y así sentí esa desesperación. Pero recuerdo que había un chinito que trabajaba en los baños de la Plaza Chetumal. Y ese chinito nosotros lo habíamos invitado un día a que fuera a un encuentro a Nido de Águila. Y lo llevamos. Pero ese chinito fue el mismo que un día me dice:
yo te quiero invitar a la iglesia donde yo llego, ahí es diferente a la que tú me llevaste. Digo, ¿dónde queda esto? Para esto yo ya empezaba a vender gelatinas de mosaico, y yo recuerdo que ese día estaba yo preparando las neveras para irme a vender, y llega él y me dice, hermano, conste que ya lo invité y usted dijo que sí iba a ir, el compromiso no lo hizo conmigo, el compromiso lo hizo con Dios. Le dije yo, amén, con tal de que me dejara de estar molestando, le dije que sí. Y agarró el chinito y se fue. Pero el domingo llegó corriendo el chinito y me dice, vamos. Y agarra el chinito y me lleva a la iglesia Antorcha Divina. Pero cuando llegamos a Antorcha Divina, llego y paso, estaba la predicación. Entonces, terminando de ahí, recuerdo que vino el pastor Erasmo Castellano Martínez y me saludó, y empecé a platicarle parte de mi testimonio. En ese momento que le empiezo a platicar parte de mi testimonio, él se ofrece a venirme a dejar a la casa donde yo vivía, y me deja ahí en la casa donde yo vivía, y todo pasó normal, pero yo me vuelvo otra vez a separar porque el chinito, en ese momento, él deja de trabajar en la plaza de Chetumal y él se va de Chetumal a su tierra, a Tecach. Entonces, yo me quedo otra vez y como que no le doy la importancia a aquello que donde él me había llevado, porque no conocía el nombre todavía. En esos momentos sigue la desesperación, porque no se me quitó, siguió una desesperación. Y llega el momento en esos días que me llega una desesperación de que yo quiero escuchar la palabra de Dios, y empiezo a buscar, y me voy a buscar a la Antorcha Divina. Pero como la libreta ya se me había perdido, ya no daba yo dónde era y cómo era, y yo no conocía mucho Chetumal, no sabía muy bien. Entonces yo buscaba frente a Chedraui, y está más adelante de Chedraui. Entonces recuerdo que en mi desesperación me voy a meter a otra congregación que estaba cerca de Electra, y en esa congregación era el día del Padre, que yo ni me acordaba, pero en esa congregación me hicieron acordarlo porque estaban celebrando el Día del Padre. Y dije, pues esta está peor que Nido de Águila. Entonces yo agarré, hermanos, y me regresé triste, porque yo tenía sed de la palabra y no hallaba cómo. Pero no me agradaba esos lugares donde yo traté de ir viendo, ¿no? Y entonces, hermanos, que me regreso y me dice mi esposa, ¿no te gustó? Le digo, en verdad es que estos están peores. No me gustó. Y entonces me quedé otra vez al margen, esperando. Y que busco otro taxi. Llega el miércoles y busco un taxi para que me llevara allá, Antorcha Divina, y empezamos a buscarla. Y me llevaron una antorcha, pero católica. Y no era. Y me vuelven a regresar otra vez. Y ya en una de tantas, que iba yo al trabajo, donde teníamos el comedor, el puesto, y me sube en un taxi y le digo, oye, de pura casualidad, ¿tú no conoces una iglesia cristiana que se llama Antorcha Divina? Ah, sí, sé dónde queda, dice, frente a la PGR, atrás de Bachilleres 1, dice, ahí en la esquinita, ahí está esa. Digo, oye, llévame. Él cobraba a la carrera 10 pesos. Le digo, ¿sabes una cosa? Te doy 60 pesos, pero llévame. Y ese hombre no me quiso llevar. Dice, te voy a explicar dónde está, pero no te voy a llevar, que te lleve otro. Y entonces sí me explicó y me dijo que atrás de Bachilleres 1. Y yo me fui y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Que ya sé dónde queda. ¿Ya fuiste? Le digo, no. Ah, entonces estás igual, dice. Pero se llegó el domingo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Sí vamos a ir. El domingo sí vamos. Ya sé, ella me dijo dónde. Entonces agarro el otro taxi el domingo y que nos vamos. Y le digo al taxista más o menos por dónde dice, ya sé más o menos por dónde es. No sé dónde queda, pero ya más o menos sé. En eso llegamos, estaba un puesto donde vendían empanadas en una esquina y le preguntamos, oiga, disculpe, una iglesia que se llama Antorcha Divina, y nos dijo, mira, ahí está en la esquina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces en ese momento llegamos y para esto ya estaba terminando el servicio. Y me vuelve a recordar mi hermano Erasmo, hermano, usted ya había venido una vez, ¿y por qué hasta ahora? Digo, le voy a decir la verdad, es que ese día perdí la dirección, no sabía yo cómo llegar,
y ya le empecé a platicar cómo fue que yo llegué. Y gloria para honra al Señor Jesús, desde ese momento llegué ahí. Ese día me acuerdo que se ofreció un hermano que se llama Manuel Borja y su esposa Francisca Castellano, y decidieron irme a dejar a mi casa, donde yo vivía, en casa de la hermana Tomasa. Y en ese momento entraron muchas dudas a mi mente y empecé a preguntarle al hermano Manuel Borja que me explicara lo del nombre y que me platicara lo del bautismo. Pues para no hacerle más largo el testimonio, hermanos, ese día ellos llegaron como a las 9 de la noche a mi casa y se fueron a las 2 de la mañana, porque estuvimos investigando lo que es el nombre. En ese momento me quedé satisfecho, ya había entendido, ya sabía a dónde llegar, y desde ese momento, hermanos, no me he separado de la casa de oración, Antorcha Divina, y gracias al Señor Jesús he conocido el nombre. Desde ese día te quedó claro cuál es el nombre. Me quedó claro cuál es el nombre. Y para los hermanos que nos escuchan en estos momentos, hermano Raúl Soto, ¿cuál es el nombre que usted le da la gloria y la honra? ¿Cuál es ese nombre, sobre todo nombre? Es el nombre del Señor Jesús, el Cristo. Amén, hermano Raúl. Hermano Raúl, una pregunta. ¿Cómo se siente ahora usted después de haber sido una persona ahí en el Nachital, Veracruz, donde era muy respetado, ¿verdad? De alguna manera por su condición tal vez de dinero, tal vez de político? ¿Cómo se siente ahora después que el Señor lo trae aquí a Chetumal y le da un oficio como ventero de gelatinas? Para la honra y gloria al Señor Jesús, yo soy muy feliz ahora, porque algo que les quiero testificar, hermanos, yo no conocía la humildad. Para empezar, no conocía la humildad. No conocía el dolor ajeno de las demás personas, porque no podía sentirlo dentro de mi corazón. Porque en mi corazón no había cosa buena, había pura basura, pura maldad. Había interés económico, había interés terrenal, mas no había un interés espiritual. Por eso ahora es que puedo ser feliz, porque ese vacío que yo sentía dentro de mi corazón, aún teniendo una posibilidad económica más o menos, yo no alcanzaba la felicidad. La felicidad no te la da el dinero, ¿sí? La felicidad te la da el Señor Jesús, el Cristo. Por eso mismo es que yo puedo testificar hoy que yo solamente pude conocer la humildad, ahora que el Señor me ha dado un oficio, pero un oficio que lo digo con orgullo, que soy un vendedor de gelatinas de mosaico. Porque déjenme decirles, hermano, que aún debiendo esa cantidad de dinero, llegando a Chetumal, Quintana Roo con 200 pesos, el Señor Jesús no me dejó pagar en 3 años un peso de renta. El Señor Jesús me ayudó a pagar esa cantidad de dinero que yo debía allá en Veracruz. Me ayudó a que mi familia fuera más unida. Me ha ayudado a que mi esposa me ame de verdad y que yo la pueda amar de verdad cada día. Me ha ayudado en muchas cosas el Señor Jesús. Usted viene de el Nachital, Veracruz, mi hermano Raúl, prácticamente ¿con cuánto? ¿1,500 pesos? ¿200 pesos? 200 pesos. Con 200 pesos llegó a esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, sin saber qué era lo que iba a acontecer. Usted no sabía qué era lo que el Señor tenía predestinado. Y ahora, ¿qué tal, hermano Raúl? El Señor le da un trabajo donde usted se siente digno. Tal vez antes en el Nachital, Veracruz, andaba con sus camionetas de lujo por allá, ¿verdad? Y cuando alguien le veía y le decía, ahí viene el político, ahí viene el jefe, el adinerado. Pero ahora tal vez, ¿qué pasaría si algún día alguna persona que usted conoció allá en el Nachital, Veracruz, y le vieran en su triciclo vendiendo gelatinas? ¿Qué, para usted, qué le compartiría a esta persona? Si le llega a preguntar en este momento, ¿y ahora qué te pasó? Yo le diría que ahora soy el verdadero Raúl. Ahora es feliz. Ahora soy feliz. Como dice antes, ese canto, ahora soy feliz con Cristo. Antes vivía yo una vida de falsedad. Aunque tenía posiciones, tenía en lo económico tal vez, sí, un sustento estable, cargos políticos, no era feliz. Pero no era feliz.
no encontraba la paz. No había paz en su interior. No había paz. Había cosas que me estorbaban. Había muchas cosas que yo tenía guardadas dentro de mi corazón. Yo no era capaz de darle un abrazo y un beso a mis padres. Más ahora que tengo al Señor Jesús en mi corazón y que Él me ha enseñado que yo debo de amar, puedo abrazar a mis hijos, darles un beso, a mis padres, darles un beso, a mis hermanos, abrazarlos con amor, demostrarles una amistad sincera. Y lo que Dios me bendice, en lo poco o mucho que yo pueda ayudar a mis hermanos, al prójimo, lo que yo le pueda dar, yo le doy. No me importa quién sea, aunque yo no lo conozca. Si un día llegaran ustedes, hermano, a su humilde casa aquí en Chetumal, Quintana Roo. Hasta una casita le dio el Señor acá. Ya me dio hasta que Él me dio mi casa. Lo que yo les decía, que en 3 años no me dejó pagar un peso de renta, y hasta que me dio para que yo comprara un terreno, hiciera una casa de madera y lámina, pero el Señor Jesús me la dio para que yo viviera y no pagara un peso de renta. Yo, hermano Raúl, recuerdo en alguna ocasión, pues yo a usted lo conozco desde que usted vino a esta capital quintanarroense, en Chetumal, y pues luego por ahí también vamos a contar el testimonio mío también, que el Señor, hermano Raúl, también lo utiliza usted para que a través de usted yo también alcance la misericordia del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En verdad fue algo que el Señor Jesús puso en mi vida, porque en ese tiempo no conocía mucho la palabra de Dios, pero algo bonito que sucedió, hermanos, que cuando yo conocí el nombre, cuando yo conocí de qué manera tenía que ser bautizada la persona o el ser humano para ser convertido y a ser un verdadero hijo de Dios, yo esa emoción o ese gozo, eso que yo sentía, yo quería que todo mundo lo sintiera y que todo mundo se diera cuenta en qué nombre debemos creer, en qué nombre debemos ser bautizados. Entonces yo le hablaba a mi hermano Manuel sin saber lo que Dios iba a hacer. O sea, yo me proponía decirle, él tiene que conocer esto, pero como él seguía llegando a otra congregación donde yo mismo un día lo había invitado, entonces él como que estaba confundido. Usted primero me habla de las cosas del Señor Jesús, porque pues yo también llevaba una vida muy fea. Y usted me habla del Señor Jesús, y yo siempre decía, sí voy a ir. Y de repente el Señor llega a mi hora y toca mi corazón. Y yo me empiezo a congregar también en tal lado, y luego usted me empieza también a dar el nombre. Hermano Raúl Soto, para que no nos salgamos del testimonio, ¿qué usted consejo les daría a todos aquellos que en estos momentos están escuchando este testimonio, tal vez por medio de la radio en este momento, o tal vez por medio de un CD de audio, o por donde nos estén escuchando? Con todo lo que usted ha testificado en esta hora para la gloria y la honra del Señor Jesús el Cristo, ¿qué consejo daría usted? Tal vez atrás de en estos momentos de su radio, tal vez hay una persona que no es convertida y tal vez esté pasando por lo que usted pasó. ¿Qué consejo les daría? Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, yo les puedo decir en este momento que tenemos que confiar plenamente en el Señor Jesús, que tenemos que conocerle. Hermanos, si tú no te das una oportunidad, como lo que el Señor hizo conmigo, Él te va a hablar de diferentes maneras. Yo, la verdad, yo lo rechacé varias veces, pero cuando logré entender, me tuve que dejar guiar, hermano. Porque uno cuando llega a los pies del Señor es porque ya estás asqueado de la vida que llevas en este mundo terrenal. Sinceramente, ¿qué te ofrece este mundo ahorita? Más delincuencia, desempleo, tribulaciones en tu vida a cada rato, pleitos en el hogar, muchas cosas que te van llenando de rencor dentro de tu corazón, que llegas al momento, algo que se está volviendo muy clásico en este tiempo, es el quitarse la vida, ahorcándose las personas. Hermano, tú que me escuchas, si estás metido en la droga y en el alcohol y tienes problemas en tu casa, yo te pido, en el nombre del Señor Jesús, que tú le busques, que tú le implores, que busques a alguien que te hable de Dios.
Y cuando tú des ese paso, cuando tú te pruebes a ti mismo que puedes hacerlo, el Señor Jesús se va a encargar de lo demás. Y Él te va a salvar a ti y va a salvar a tu esposa, a tus hijos, va a salvar a toda una familia. Porque el Señor con su palabra nos promete que no nada más salva a una alma, sino primera, segunda y tercera y cuarta generación que dependan de esa alma que Él está salvando. Yo te puedo decir en este momento que no hay problema más grande que el Señor Jesús no pueda resolver. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Créelo en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. Me despido de ustedes de la manera que el Señor Jesús quisiera que todo lo tuviéramos, con la paz del Señor Jesús, esperando que sea de gran bendición y que pueda ayudarte a ti, hermano, en tu casa y donde quiera que estés. Amén.